Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es miembro de varias organizaciones ciudadanas, incluyendo el Cabildo por el Agua. Se aproxima el primer aniversario de El Quinto Río, una monumental marcha que se dio en esta ciudad con respecto a un proyecto minero específico, en particular Quimsacocha. Hoy hay nuevos nubarrones que preocupan a los ecuatorianos, como este TLC, que se firmó el pasado viernes en Canadá. Quisiéramos preguntarle, Fernando, su opinión, su interpretación sobre el avance del modelo minero en Ecuador frente a los principios constitucionales que se generaron en el año 2008 sobre derechos de la naturaleza y soberanía territorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los oyentes y videntes del canal Antena 1. Bueno, ustedes ya han hecho un resumen en la introducción muy completo de los pros y contras, de las opiniones y posturas sobre la firma de este tratado. Yo creo que para entender la problemática hay que mirar un esquema de asimetrías existentes en lo que significa el comercio internacional. En primer lugar, la asimetría entre países, ¿no? Países con gran poder económico, con fuertes intereses empresariales, ¿no? Donde las políticas económicas de los países poderosos pues tienden a fortalecer obviamente las empresas, en este caso de origen canadiense, ¿no? Y como sabemos, en ellas hay un interés especial por la minería, sobre todo en aquellos proyectos de exploración minera. Quisiera, luego, Fernando, perdón por la interrupción, pero dejar claro que las opiniones que acabamos de dar lectura no son opiniones nuestras. Estas provienen, y esto es importante que conozca el público, de varias entidades canadienses. Entre ellas está el Grupo de Políticas de las Américas, está Mining Watch Canadá, está el Centro Canadiense de Alternativas Políticas, está la Red Canadiense para la Responsabilidad Corporativa, la Red de Acción Climática de Canadá y la Organización Fronteras Comunes. Bueno, precisamente mi reflexión iba en esa línea, ¿no? He mencionado primero una asimetría entre países, porque hay que ir a los temas estructurales, ¿no? Hay una asimetría económico-política, ¿no es cierto?, entre los países grandes y los países pequeños. Luego existe también una asimetría dentro de los propios países, ¿no? Si las empresas, si los tratados favorecen, diríamos, de alguna manera los intereses de los grandes países, también hay una asimetría en esos propios países y también en los países pequeños. ¿Cuál es esa asimetría? Existe también poderosos intereses de empresarios locales, formados por exportadores, importadores, comerciantes, etcétera, etcétera, que tienen un gran peso económico en los países grandes y pequeños. Y en la propia Canadá podemos ver esas dos voces, ¿no? La voz del oficialismo que impulsa la expansión de la influencia canadiense, además en el contexto de sus problemas con los Estados Unidos hacia América Latina, y por otro lado tenemos estas voces disidentes en el propio Canadá de aquellas instituciones más democráticas que velan no solo por el bienestar de la población canadiense, sino también por la población de otros países, de la población mundial, ¿no? La población menos favorecida. En el Ecuador pasa lo mismo. Tenemos opiniones en favor, cantos de victoria que corresponden a aquellas personas que podrían salir aventajadas por el TLC, pero también tenemos las voces de aquellos que miran con preocupación los efectos negativos que
tendrán probablemente el TLC. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que no sabemos todavía la letra, ni la letra grande ni la letra chica. Evidentemente ya tenemos aquí un primer problema. Desconocidos para los ecuatorianos, ¿no? Y a veces incluso desconocidos para los propios canadienses, ¿no? Entonces resulta que no hay transparencia y eso ya es preocupante, ¿no? Y ahí ya entramos en el campo de la violación de la Constitución ecuatoriana, ¿no es cierto?, que exige y demanda pues que todo tratado de libre comercio sea conocido por la población, especialmente por aquellas poblaciones que pueden ser vulneradas por un tratado internacional como este, ¿no? Entre ellas el tema, pues, el respeto a las culturas, el respeto a los pueblos indígenas, el respeto a los derechos de la naturaleza y otros derechos importantes, el tema del arbitraje internacional, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí que evidentemente estos cantos de victoria habrá que tamizarlos a la luz de cuando conozcamos los textos específicos de este TLC, ¿no? Yo creo que hay dos temas fundamentales que nos preocupan aquí. El tema de la prohibición de la Constitución para ceder la soberanía ecuatoriana en problemas de arbitraje, ¿no? Escuché yo un comentario de un profesor, de un académico, ¿no es cierto?, que hablaba de que lo triste de estos arbitrajes es que en el Ecuador, en el caso concreto del Ecuador, los arbitrajes internacionales resultan siempre negativos para el Ecuador porque el mismo Estado ecuatoriano, o por inutilidad o por complicidad, ¿verdad?, pone en bandeja los arbitrajes internacionales para el triunfo de los intereses de las compañías internacionales. Ya lo vivimos de eso en el caso Texaco, por ejemplo, donde a causa de la ineficiencia de la defensa ecuatoriana y de la corrupción de la propia justicia ecuatoriana, hace que pues le demos armas al enemigo, ¿no? Y ahí hay un ejemplo interesante, ¿no? Aquí en Cuenca, el arbitraje que se dio por el tema del tranvía, este arbitraje en Chile, resultó un arbitraje bastante justo, ¿no? En el cual pues el Ecuador, Cuenca debió pagar lo que debía a las empresas, pero en muchas pretensiones de las empresas pagó mucho menos que eran la pretensión, en algún caso ninguno, ¿no? Me parece a mí que depende también, por lo tanto, del propio Ecuador cómo se puedan manejar estos problemas. El segundo lugar que preocupa, evidentemente, es el preponderante interés de Canadá, de las empresas canadienses, en el tema de la minería. Ya sabemos ahí que el gobierno ecuatoriano, por su parte, es absolutamente proclive a expandir la minería sin conciencia ni límites, ¿no? Es decir, lo menos que podíamos esperar en el Ecuador a partir de la Constitución es que estuviera prohibido, por ejemplo, la minería en los páramos, y no está. Ahora, en este caso, en este tema concreto, me parece a mí que la única lucha efectiva contra esas pretensiones es la organización ciudadana. Usted ha mencionado el Quinto Río, ¿no? Yo creo honestamente que el Quinto Río ha sido capaz de frenar, por lo menos así parece en este gobierno, ¿no? Parece que la minería en los páramos de Cuenca estaría frenada. No es que ahora, Fernando, no dejan de haber graves amenazas. Es importante la organización social, pero respecto del Tratado de Libre Comercio con Canadá, todavía faltaría el dictamen constitucional de la Corte Constitucional y la aprobación legislativa, es decir, todavía tendría que pasar o ratificarse a través del legislativo. ¿Cuáles serían las expectativas respecto de la actuación de estas dos instancias respecto de este tratado?
Bueno, volvemos al tema de la debilidad de nuestras instituciones, ¿no? No cabe duda que teniendo una asamblea, por ejemplo, una asamblea legislativa tan obsecuente y tan alzamanos, que cumple simplemente las órdenes del Ejecutivo, pues ahí no tendríamos mucha esperanza de que en la Asamblea Nacional se trataran los problemas graves que podría acarrear el TLC, porque ya sabemos el voto de la Asamblea en este momento, ¿no? Habría que esperar que la Corte Constitucional, a la que también vemos de alguna manera debilitada y dubitativa por estas amenazas del Ejecutivo contra toda clase de jueces, con razón o sin razón, pues esperemos que la Corte Constitucional obligue al Ejecutivo a cumplir con los parámetros constitucionales, ¿no? Entonces vamos a tener que esperar a ver, y la ciudadanía, las organizaciones de base ecuatorianas tienen que estar muy atentas para presionar y para salir a las calles si es necesario, para defender pues los derechos que pudieran ser conculcados y amenazados por un tratado de libre comercio, así que pudiera ser asimétrico y perjudicial para el futuro de la nación, ¿no? Ahora, más allá de los textos del TLC con Canadá, que hacemos énfasis, están aún por ser divulgados y analizados, si podemos hablar con propiedad, por las realidades que se vive sobre la situación del Estado de Derecho, que mucho se ha hablado en estas semanas en Ecuador. Usted ha señalado ya que observa debilitamiento institucional a nivel general en Ecuador. La pregunta que le hago es ¿cómo va afectando esto a la vida del ciudadano de a pie? Hay intereses que tienen además colectivos, como los colectivos de el austro relacionados con la protección de bienes comunes como el agua. Bueno, yo creo que hay que tener y hay que aprender de lo que yo podría llamar el efecto Quinto Río, ¿no? Yo creo que el Quinto Río tiene que aquí si usar apropiadamente la palabra, tiene que estar siempre latente, es decir, esa ciudadanía, ese amor de la ciudadanía por su tierra, por sus recursos, por su autonomía, tiene que ser siempre un río, como diríamos, subterráneo, pero que está siempre presente y que puede aflorar y debe aflorar en los momentos en los que se amenaza realmente estos valores de la vida ciudadana y del desarrollo de las poblaciones y de la región. Yo creo que desgraciadamente el gobierno, ya este gobierno por lo menos no intentará imponer ya en el Azuay la minería, pero sí la irá imponiendo en otros lugares donde la ciudadanía está dormida, donde la ciudadanía no está significativamente presente en contra de un determinado proyecto. Pensemos en el proyecto Cangrejos, por ejemplo. No sé yo cómo. No he visto reacciones importantes, masivas de la población del oro, ¿no? Cuando se sabe que esta minería se está imponiendo a la buena de, ¿no es cierto? Ese es un caso digno de observar. Recientemente estuvimos con uno de los luchadores por el agua allá, y él aseveraba de que él, siendo una de las personas más interesadas en esa provincia sobre lo que está sucediendo, podía certificar de que no existe consulta ambiental, no hay consulta libre, previa e informada a los pueblos de la zona, y de que ese proyecto va adelante porque va adelante. Bueno, todos esos proyectos que se imponen en contra de la opinión y de las posturas de los pueblos y en contra de las leyes ecuatorianas podrán ser iniciados y producir grandes daños a la naturaleza y a las poblaciones, pero tampoco son sustentables
socialmente sustentables a la larga, ¿no? Entonces, apostar a querer imponer la minería con trampas, por las fuerzas, saltándose la Constitución, es un muy mal negocio para el propio Estado, para los propios empresarios, porque a la larga esto terminará, como por ejemplo ha terminado en el Azuay, en suspensiones o definitivas o temporales por lo menos, que afectan también a los propios intereses de las empresas. O sea, las empresas invierten para ganar y ver resultados rápidos, ¿no? No sé, por eso se dice que a las empresas canadienses ya no están pensando en insistir en la minería en el Azuay, sino más bien precisamente irse por el camino de la justicia, es decir, de la justicia internacional, demandar al Ecuador. Y como decía este académico, ahí nos vamos a encontrar con que el propio Ministerio, por ejemplo, del Medio Ambiente o de Recursos Naturales, en vez de preparar una defensa que podría hacerla con toda fuerza y enfrentarse a las pretensiones de la minera, será una defensa tibia y decía el académico, no sabemos o sí sabemos que es por incapacidad y además por complicidad. Entonces, cuando el ministerio concede la licencia, la ministra Manzano concede la licencia a la DUN de Precious Metals sin una consulta previa real, una pantomima de consulta, estando pendiente una sentencia, en fin, una serie de saltándose todos los pasos, no cabe duda que cuando tiene que retroceder, no es, ya vimos que el presidente quería echarle la culpa de este retroceso al municipio de Cuenca. Ustedes tendrán que responder a la demanda de la minera, ¿no? Cuando eso es imposible porque es el Estado el responsable de este asunto, ¿no? Entonces, vemos que hay una serie de discursos falaces que tienden a desorientar y a amedrentar también a la gente, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que pararnos duro y no dar brazo a torcer y exigir también que el gobierno se defienda de manera adecuada, ¿no? Frente a las posibles demandas, porque cuando una empresa minera corrupta, ¿no es cierto?, hace cosas en contra de la ley, no puede luego beneficiarse de la ley para obtener, digamos, resarciciones o pagos porque el Estado primero le ha dado chance y luego ha reculado, ¿no? Entonces, me parece a mí que si el Ecuador entero no madura, no se convierte en un Estado, no en una banana república como somos todavía, ¿no es cierto? Aunque ahora sea Camaronera República y cosas por el estilo, pero en realidad el espíritu de la banana república no ha sido superado, ¿no? Ahora, Seguimos Fernando, tendiendo quisiera preguntarle sobre el entorno internacional, el entorno regional. ¿Comparte usted la preocupación de organizaciones internacionales sobre un giro regional que se está dando hacia prácticas más autoritarias? Los ejemplos sobran. Declaraciones de Fujimori en Perú, quien habló sobre este tema tomando como referente Ecuador. Abelardo del Espriella se posesionará ya el próximo martes en Colombia y conocemos todo lo que ha expresado en cuanto a estos temas del Espriella. Milei acaba de referirse el día de ayer a los delitos de odio que dejan lugares comunes para xenofobia y otras prácticas. Lo que está pasando en Estados Unidos con la migración es desastroso, con esa inhumana persecución que ha preocupado ya a varios países. ¿Qué está sucediendo en el mundo y en la región? Bueno, evidentemente estamos en este momento viviendo un movimiento del péndulo de la política internacional hacia una derecha y una extrema derecha. Y todas las ganancias de los nuevos presidentes latinoamericanos han sido posibles gracias a una alianza entre la derecha, centro derecha y la extrema derecha, ¿no?
que surge precisamente a partir también de la frustración frente a los fracasos de la ola progresista de los principios del siglo XXI, ¿no? Entonces, nos vamos de una paranoia pseudo izquierdosa a una paranoia fascistoide. Claro, y usted hace bien en tocar ese otro extremo que tiene una manifestación asimismo extrema en Nicaragua, por ejemplo. Así es, y entonces nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Justificada en el discurso político precisamente por el temor o el recuerdo del fracaso de los extremos de esta pseudoizquierda, ¿no? Y entonces nos vamos a un extremo ya que raya en lo fascistoide, dirigida y liderada por el señor Trump, que no respeta ni leyes internacionales, ¿no es cierto?, ni leyes nacionales, sino donde se impone el capricho del gobernante en favor de sus intereses familiares, económicos, de sus amigos, de las grandes empresas, ¿no? Y eso está siendo imitado y aplaudido en los países latinoamericanos, ¿no? De tal manera que así como surgió el intento de UNASUR y de estas alianzas entre países latinoamericanos desde la izquierda, hoy tenemos ya conformado un frente latinoamericano de derecha y extrema derecha, ¿no? Entonces, los vientos que corren en este sentido son muy preocupantes. Yo aspiro que el señor Trump tenga un enorme revés en las elecciones de medio tiempo, y creo que hay un gran desencanto respecto ya de este nuevo modelo, ¿no? Y en nuestro país me parece que el desencanto también está presente, ¿no? Y espero que también se exprese de alguna manera en las elecciones de medio tiempo que vamos a tener ahora, aunque el panorama es muy incierto y muy complicado, precisamente por la injerencia del propio Ejecutivo en los procesos electorales. Volviendo al inicio, Fernando, y para culminar este diálogo, ¿qué papel debe jugar la ciudadanía frente a decisiones que comprometen bienes comunes? Bueno, yo soy de la teoría de que si el tejido social no se reconstruye desde lo local, y lo local se reconstruye precisamente mediante la autonomía del territorio y el gobierno del territorio. Sí, las comunidades locales no nos organizamos, no nos mantenemos firmes, no incidimos también en el poder político local y exigimos la defensa de los derechos locales, entonces no podemos constituir un Estado fuerte, un Estado serio, ¿no es cierto? Porque, pongo un ejemplo, nuestra salud corporal, si no tenemos órganos, células fuertes, saludables, ¿cómo construimos un corazón? ¿Cómo construimos un sistema nervioso? ¿Cómo construimos un cuerpo humano? La sociedad funciona de alguna manera, de esa manera, ¿no? A partir de sistemas, células, organizaciones intermedias, etcétera, que son las que están totalmente debilitadas. La ausencia de partidos políticos es una muestra de eso, ¿no? Entonces, si no reconstruimos el tejido social desde abajo, pues no podremos tener un Estado saludable y tenemos que ponernos manos a la obra. Y en ese sentido, todas las voces que convocan a la unidad, al diálogo, a sentarnos a pensar en los problemas, a hacer proyectos de largo aliento, tener un propósito, un proyecto de vida comunitaria que de alguna manera ya estuvo diseñado en la Constitución del 2008, pero que ha sido desestimada y tirada a la basura, ¿no? Bien. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo, y que tenga un buen día. Reflexiones de Fernando Vega, ex asambleísta constituyente. Son las 8:35. Dicen que tu casa no es solo un lugar, es un sentimiento, es familia y es algo más, es paz. Y esa emoción